Dragon Ball es un nombre que habla por sí solo. Basta con mencionarlo para que cualquiera visualice las deslumbrantes batallas, las increíbles transformaciones y los icónicos ataques que todos intentamos recrear en la niñez. Su influencia ha permeado la sociedad a nivel mundial y ha acompañado las infancias de millones de niños y niñas. Hablar de Dragon Ball no es solo hablar de un manga o un anime, sino de uno de los fenómenos culturales más grandes que, por fortuna, hemos podido presenciar. Pero para hacerle justicia a este tema, es necesario remontarnos al pasado y conocer a la mente detrás de su creación, Akira Toriyama. Akira nació el 5 de abril de 1955, en la ciudad de Kiyosu, Japón. Su pasión por el dibujo lo acompañó desde el principio. Desde niño, disfrutaba mucho esbozando animales y vehículos. Eran su motivo de creación diario. En cuanto a la fauna, sentía un interés particular por las aves y los triceratops. Después de ver la película 101 Dálmatas, se llenó de inspiración y nació en su interior el deseo de poder crear algo similar. Al llegar a la escuela primaria, la presencia del dibujo en su vida cobró incluso más protagonismo. Pero no fue hasta que visitó el hogar de una amiga que tuvo una revelación al descubrir los cómics de su hermano. Durante los primeros años del bachillerato, seguía disfrutando del dibujo, pero las películas y la televisión pasaron a ser su principal interés. Impulsado por su amor por la creación, completó sus años de formación básica en una escuela de diseño. En esta etapa prefería enfocarse en pasarla bien. En el camino de regreso después de estudiar, jamás iba directamente a su casa. Sus paradas tomaban lugar en tiendas de juguetes, restaurantes de ramen o salones de bolos y billares. Cada vez más cerca de la graduación y en contra de la voluntad de sus padres, Akira había resuelto cuál sería su rumbo. Estaba harto de estudiar, por lo que se abriría camino en la vida a través de sus dibujos. Su primer lugar de trabajo fue una agencia publicitaria. Toriyama era un trabajador con mucho talento, pero detalles como el horario y el código de vestimenta le resultaban problemáticos. Además de esto, no disfrutaba para nada trabajar en proyectos de lettering, puesto que lo que él deseaba realmente era poder dibujar con libertad. Con el tiempo, estos factores le harían odiar su trabajo, aunque en el futuro, mirando en retrospectiva, reconocería que todo tuvo su propósito para entender el funcionamiento del mundo real. Adicionalmente, se formó en él cierta ética de trabajo que haría que le entregara todo su tiempo a su labor, pues entendía que sus acciones tenían repercusiones directas sobre el trabajo de los demás. Permaneció allí 3 años antes de renunciar. Nunca se caracterizó por ser un creador que planease las cosas con antelación. Esta era una característica que iba más allá de su trabajo como narrador. En aquel entonces, tampoco tenía un plan de respaldo para mantenerse mientras conseguía otra fuente de ingresos. Aún así, la mera posibilidad de dibujar cosas que realmente le interesaban era una motivación más que suficiente. Comenzó a dibujar en forma a los 23 años, exactamente en su cumpleaños, pues había encontrado un artículo sobre un concurso de cómics, el entonces llamado Young Jump Award, de la revista Weekly Young Jump. Por supuesto, su motivación era el dinero del premio. Así las cosas, dibujó a Wawa World, un manga de samuráis y superhéroes en el Japón feudal. Aunque reconocía que el resultado no era el mejor, envió la propuesta rebosante de confianza, solo para ser rechazado. Toriyama quedó genuinamente sorprendido. No era esa la conclusión que esperaba. Y tampoco era sorpresa lo único que le había producido. Molesto ante el rechazo, y con la obstinación propia de alguien que odia perder, volvió a participar en el concurso con un nuevo cómic, Mysterious Rain Jacket. En realidad, había escogido la revista Jump, ya que le daba la oportunidad de intentarlo de nuevo cada mes. De forma inesperada, fue rechazado de nuevo. Pero esta vez había una novedad. Kazuhiko Torishima, miembro del departamento editorial, vio algo especial en él. Mysterious Rain Jacket era una parodia de Star Wars. En aquellos tiempos, Toriyama solo dibujaba chistes, y su estilo era muy diferente. Al haber salido recientemente de su trabajo como diseñador, el arte que realizaba todavía era bastante rígido. Este último aspecto fue lo que menos interesó a Torishima, menos aún tratándose de una parodia, pues eran productos más difíciles de publicar. Irónicamente fue su trabajo de lettering lo que lo cautivó. Reconocía un sentido del diseño refinado y encontraba en el uso de onomatopeyas al estilo occidental un aire refrescante que contrastaba frente al clásico uso de caracteres katakana. El editor contactó a Akira y le dio una oportunidad. Había muchas cosas por mejorar aún,
pero sin duda alguna, el potencial estaba ahí. Sin saberlo, acababa de obtener un premio mucho mayor que el dinero del concurso. Sus 2 primeros intentos creativos fueron seguidos por 3 mangas más. Su debut oficial fue Wonder Island, publicado en noviembre de 1978 en la revista Weekly Shonen Jump. Luego, en 1979, publicó Wonder Island 2. Pero fue hasta abril de ese año con Today's Highlight Island cuando su forma de dibujar dio señales de cambio. Casi involuntariamente y como producto de la pereza, comenzó a trazar las líneas con más rapidez. Esto terminó dándole buenos resultados. A pesar de que Toriyama no tenía muy claro cuáles eran todas sus influencias a nivel artístico, al menos no de forma consciente, sí que había ciertos referentes que de alguna u otra forma aportarían su grano de arena en su trayectoria. El fascinante diseño del xenomorfo, las ilustraciones de fantasía de Frank Frazetta, la capacidad de Star Wars para hacer que las cosas se sintieran antiguas y nuevas al mismo tiempo, el primer Ultraman, como un testimonio de que los diseños buenos y sencillos funcionan mejor, la música de Yellow Magic Orchestra, parte de la ciencia ficción de Yasutaka Tsutsui, y el más importante y claro de todos, Astro Boy, de Osamu Tezuka. En pocas palabras y para abarcar todo aquello que ni siquiera él mismo recordaba, era un fanático de la cultura popular. En 1980 llegaría Dr. Slump, el icónico manga ambientado en la Villa Pingüino que narraba las andanzas del científico Senbei Norimaki y su creación, Arale, la niña androide. Pero antes de que se consolidara como tal, hubo momentos difíciles. Inicialmente, Toriyama compartió con el departamento editorial alrededor de 1000 páginas en etapa de bocetación. 1000 páginas que fueron rechazadas. Su tenacidad le permitió seguir creando hasta llegar a la idea que finalmente se publicó. La participación de Torishima fue fundamental en la carrera de Akira Toriyama. De hecho, como veremos a lo largo del video, sus editores tuvieron mucho que ver en algunas de las cosas que hicieron a Dragon Ball una obra tan emblemática. Lo primero que notó Akira sobre Torishima fue que parecía un flamenco delgado y lleno de energía. Era una persona habladora y directa, lo que funcionó muy bien para él, quien prefería un tipo de comunicación transparente. Por otro lado, Torishima veía en Toriyama a una persona común, en el mejor sentido de la palabra. En su experiencia, muchos dibujantes novatos tenían inclinaciones muy marcadas a la hora de crear, lo que complejizaba su labor. Las personalidades de ambos se integraron lo suficientemente bien como para llevar un flujo de trabajo adecuado. Originalmente Arale solo aparecía en el primer capítulo de la historia. Torishima la consideraba un personaje tierno y divertido. Por ello, cuando vio su ausencia en el borrador para el segundo capítulo del manga, le preguntó a Toriyama por el motivo. El dibujante respondió que ella era simplemente una más de las invenciones del científico. Torishima le dijo que la volviera la protagonista, pero Akira, que pretendía hacer una historia para chicos, se negó. Lo veía como un sinsentido. La pequeña disputa se resolvió de la siguiente manera. Shueisha es la casa editorial dueña de la línea de revistas Jump. Además de los números regulares en los que se publicaban mangas, existían también ediciones extra. Torishima le dijo a Akira que dibujara un cómic con un protagonista femenino para uno de estos números. Le apostó que si el trabajo no llegaba al top 3 de popularidad, entonces no tendría que convertir a Arale en el personaje central. El producto con el que Akira zanjaría el asunto fue Tomato, de Cutesy Gumshoe, que ocupó el tercer lugar en el ranking. A partir del capítulo 2 de Dr. Slump, Arale sería la protagonista. Torishima presentó los primeros 3 capítulos para una reunión de serialización. La obra fue escogida, pero por causa del vicedirector de edición, no aparecía a todo color en las primeras páginas de la revista. Ni siquiera aparecía en la portada. Para empeorar todo, decidieron publicar 2 capítulos en la primera semana, sin consultarles previamente, por lo que Akira se quedó sin material de reserva. Con el tercer capítulo llegó a la cima del ranking de popularidad, y en la misma medida, las exigencias continuaron. Akira tenía sentimientos encontrados. El éxito de su obra le alegraba, pero se preguntaba si debía continuar con tal carga de trabajo cada semana. Su editor le aseguraba que todo estaría bien. Al fin y al cabo, si el manga no seguía siendo popular, todo acabaría en 10 semanas, pero el tiempo pasaba y las cosas no necesariamente mejoraban. Toriyama aún era un desconocido, y todavía estaba aprendiendo a desenvolverse en el mundo del manga. Dr. Slump fue, en esencia, su entrenamiento como mangaka,
al carecer de formación académica en el ámbito. Inicialmente el artista era muy meticuloso con el entintado de los dibujos, y como no tenía la ayuda de un asistente, solo conseguía dormir 1 hora al día. Las partes difíciles del proceso creativo eran en realidad muy difíciles. La presión de los plazos le provocaba resfriados y fiebre, y con el tiempo y otros factores, llegó a olvidar que había entintado algunos capítulos. Con la práctica encontraría métodos para agilizar su trabajo. Para solucionar el problema de tener que finalizar la historia en un capítulo, Toriyama comenzó a crear torneos y competiciones que le permitían fragmentar y estirar la historia. Esta resolución se dio a partir de las sugerencias del propio Torishima. Otro aporte significativo de parte del editor a Dr. Slump fue sembrar la idea para la creación de un villano. En una ocasión, Toriyama le presentó a su editor un villano que había creado, con el fin de ser un antagonista cualquiera, pero a este último la propuesta no le convencía. El personaje carecía de rasgos particulares que le dieran una personalidad distintiva. Toriyama atendió a los comentarios, y poco después, con el tiempo justo como para no permitir revisiones extra y que se modificase la propuesta, presentó al Dr. Mashirito, un villano basado en el mismísimo Torishima. Afortunadamente, fue un personaje bastante popular. Akira todavía era un desconocido. Poco a poco su trabajo daría frutos y empezaría a amasar un grupo de seguidores. Sin embargo, un aspecto invariable a lo largo de su carrera era lo arduo de su quehacer. Una vez por semana recibía una llamada de Torishima para hablar sobre cuestiones relacionadas con la producción. Toriyama no contaba con una máquina de fax, de modo que debía entregar los manuscritos y storyboards a través del correo. Cuando la serie comenzó, cambió el método de entrega del correo tradicional al correo aéreo. 2 veces por semana en horas de la mañana y sin haber dormido, debía conducir al aeropuerto de Nagoya. El sol se metía en sus ojos y no lograba diferenciar los colores de los semáforos. Con el tiempo su asistente se encargaría de los negros, permitiéndoles centrarse más en el dibujo. Pero incluso así, la tarea era ardua. Las fechas de corte eran muy estrechas, y cuando se tomaba un día libre, lo usaba para recuperar el sueño. Dr. Slump contenía muy bien la esencia de la obra de Toriyama. Los chistes manifestaban constantemente su sentido del humor, a través de pintorescos personajes y parodias de la cultura popular. Gracias a su alta notoriedad, Toei Animation adaptó la historia al anime, siendo estrenada el 8 de abril de 1981 y finalizando el 19 de febrero de 1986, con un total de 243 capítulos. En el mismo año que Arale se manifestaba por primera vez con movimiento, Akira se comprometió con Yoshimi Kato, dibujante manga conocida en el mundillo como Nachi Mikami. Alrededor de esta época es que la cultura china se cuela en su lista de influencias principales. En 1982 contrajo nupcias con Yoshimi y simultáneamente fue sorprendido por una gran noticia. Los resultados del ranking de los más ricos de Japón en 1981 lo sitúan en el puesto número 35 y en la subcategoría Otros aparece en primer puesto. Con solo 27 años, el mangaka se había hecho con una fortuna de 539.240.000 yenes, una cantidad 1000 veces mayor al dinero obtenido 2 años antes, en 1979. Con esta suma, se hizo con un terreno en el que construyó su nuevo hogar. Tras el matrimonio, Yoshimi dejó de dibujar y se concentró en ser un pilar para el hogar y su familia. No obstante, es necesario mencionar que en varias ocasiones ayudó a su esposo con la elaboración de sus mangas, ya fuera con orientación general sobre el dibujo y las propuestas, o de forma más completa, con guía frente al sentido de la moda y las prendas que quedarían bien con sus personajes femeninos. Para ese entonces, Dr. Slump había vendido alrededor de 20 millones de copias, y Arale era ya un icono completo. La mercancía relacionada con el personaje, conformada por más de 800 productos, se veía por doquier. Su creador recibía muestras de cada uno de ellos, y al ser tantas, se vio en la necesidad de rentar un apartamento con el único propósito de almacenarlos. A pesar de su alta popularidad, no había manera en que Arale fuera a ser eterna. De hecho, Toriyama quería dibujar algo diferente, con un protagonista masculino esta vez. El vicedirector de edición le dijo que podía hacerlo, si conseguía crear algo más divertido que Dr. Slump. Bajo esa promesa, Toriyama se puso manos a la obra. Al trabajar, en lugar de música, Akira veía películas de Kung Fu y tomaba inspiración de ellas. Sabiendo esto,
Torishima le propuso dibujar un manga relacionado con dicho tema. El mangaka no estaba muy convencido, pues aquellas cosas que disfrutaba ver en películas eran diferentes de las que disfrutaba dibujar. Adicionalmente, no era bueno con el género de peleas y consideraba que no podía dibujar villanos reales. Sin importar nada de lo anterior, en junio de 1983 se publica Dragon Boy, en la edición de agosto de la revista Fresh Jump. Era una historia basada en la cultura china, y lo que a todas luces parecía la semilla que daría origen a Dragon Ball. 2 meses después, la segunda parte de la historia se publica en la edición de octubre. Su protagonista era Tangton, un niño que emprendía un viaje al país de las flores para llevarle de vuelta a su princesa. Además de ser una clara base para el que nacería bajo el nombre de Son Goku, Tangton también compartía rasgos con Jackie Chan, figura popular altamente admirada por Toriyama. En noviembre del mismo año se publica en la revista Weekly Shonen Jump La gran aventura de Tongpu, que narra la historia de Tongpu, un niño androide, y su exploración planetaria junto con una chica llamada Plamo. Era hora de crear un nuevo manga. Toriyama pretendía desarrollar una historia fuertemente inspirada en Viaje al Oeste, una clásica novela china que narra la peregrinación del monje Tang San Sang en busca de escrituras sagradas, acompañado de figuras fundamentales como el Rey Mono, conocido también como Sun Wukong, Shu Bajie, Bon Sosha y Yulong. La intención original era que tanto la trama como los personajes se mantuvieran muy apegados a la novela. Algunos bocetos muestran al protagonista, quien sería Goku, con una apariencia completamente simiesca, justo como la del Rey Mono. Sin embargo, la recepción por parte de su esposa y otras personas no fue la mejor, por lo que Akira decidió revisar la propuesta. Volvió a dibujar a los personajes, y lo que obtuvo fue una versión inicial de Dragon Ball, aunque aún no se le había ocurrido un título para la obra, pues estaba muy ocupado afinando los detalles de la historia. Al igual que en Dragon Boy y la gran aventura de Tongpu, Toriyama volvía a presentar el tipo de personajes con los que se sentía cómodo, un dúo compuesto por un niño y una chica ligeramente mayor que él. Estos eran Son Goku y Pinchy. Poco a poco, la imagen se hacía más clara. La historia de Dragon Ball tomaba forma. Tras el segundo boceto, Toriyama había definido varios de los elementos principales de la obra. Las esferas del dragón se posicionaban en el centro del argumento, artefactos místicos repartidos a lo largo y ancho del vasto mundo, que al reunirse, permitían invocar a un dragón capaz de conceder cualquier deseo. Son Goku era un chico sencillo con corazón puro, y por supuesto, bastante fuerte. Su abuelo, un maestro de la hechicería ermitaña, había sido el responsable de su formación como artista marcial. Sin embargo, Goku vive solo tras haberlo perdido 2 años atrás. Como único recuerdo de su pariente, Goku posee cierta esfera brillante. Pinchy era una chica de 16 años, agresiva y egoísta, pero también con un lado femenino y temeroso. Es una chica moderna, una genio de las máquinas. Aprendió sobre las esferas del dragón en un antiguo pergamino, y ahora se dispone a buscarlas. También había esbozado rasgos básicos para los personajes de Wulong, Yumcha y Puer. En el manuscrito piloto mencionaba que el escenario parecía chino, pero que en realidad era completamente ficticio. La historia era una aventura de ciencia ficción y comedia, más comedia romántica. Además, agregaba que Pinchy pasaría a llamarse Buruma, o Bulma, el nombre con el que la conocimos los hispanohablantes, y que Wulong y Yumcha serían ligeramente diferentes. En el manuscrito final, Toriyama expresaba que la serialización de Dragon Ball había comenzado mucho antes de lo que imaginaba. El proceso creativo era desgastante, pero al mismo tiempo lograba disfrutarlo. No quería deshacerse por completo de las influencias de Viaje al Oeste, y también le gustaba lo que había creado con Son Goku. Así que para satisfacer a sus impulsos creativos, pero también a la industria, los combinó y se formó, ahora sí de forma definitiva, Dragon Ball. La trama era prácticamente un calco de lo que planeó con el segundo boceto de Goku y Pinchy, pero además añadió objetos icónicos del mundo dragón, como la motocápsula, el radar dragón, el Nyoibo y las reconocidas cápsulas Hoi Poi. Estas últimas eran una muestra de la pereza del autor. Para evitar el desgaste de tener que explicar de dónde salían los objetos, simplemente creó una forma sencilla de mostrarlos cada vez que su historia lo requiriera. El producto de la flojera fue iconicidad. Y no sería la única vez. Sobra decir que Dragon Ball creció en popularidad a una velocidad alarmante,
Goku se había ganado los corazones de montones de lectores ávidos de aventura. El primer arco era uno de exploración, en el que el protagonista conocía amigos y enemigos, se transformaba en mono gigante y veía en acción el poder de las esferas del dragón. El proceso creativo era bastante interesante. Toriyama se tomaba alrededor de 5 días para crear cada capítulo, abordando tanto la historia como el dibujo de la misma. A veces se le dificultaba idear la trama y definir la personalidad de cada personaje, incluso al punto en el que 2 o 3 días de lluvia de ideas no eran suficientes. En esas ocasiones, era mejor simplemente tomar un descanso y realizar cualquier otra actividad. Los fondos son uno de los elementos del manga que más tiempo consumen. Akira solía dibujarlos si era la primera vez que aparecían. De lo contrario, Matsuyama, su asistente, era quien se encargaba de realizarlos. No era necesario que estuviese todo el tiempo, así que solo asistía 2 veces por semana. Como en todos los trabajos artísticos, las cosas no siempre salen como se planean. A veces la magnitud de las labores aumentaba. Cuando eso sucedía, Toriyama se unía a Matsuyama para dibujar los fondos, e incluso, si la situación se complicaba aún más, la esposa de este último también ayudaba. El apoyo de Yoshimi fue indispensable, pues el trabajo de su esposo era arduo. Fue en gran parte gracias a ella que Akira podía dedicarse de lleno a su labor. El cuidado de los niños y la mayor parte de las responsabilidades del hogar corrían por cuenta de su mujer. En un principio, el autor manejaba la historia del manga de la misma forma en la que se hace con una película de viaje en carretera, por lo que la popularidad del producto empezó a decaer. En aras de resolver la situación, Akira empezó un arco de entrenamiento en el que aparecería por primera vez otro personaje famoso, Krillin. Los resultados de los rankings volvieron a ser positivos, y la popularidad de la serie se mantuvo firme. Para entonces, Toriyama concluía que trabajar en un manga con historia también era fácil y disfrutable. Después de todo, podía terminar un capítulo con la leyenda de "continuará". En 1986 se estrenó el primer anime de Dragon Ball, un producto que le daba vida a las aventuras de Goku y sus amigos. La banda sonora y la acción en movimiento le daban a la historia un carácter especial que sobrepasaba a aquel del manga. No es un secreto que para millones de personas alrededor del mundo, el primer contacto con Dragon Ball no fue con su manga, sino con su anime. Akira fue el encargado de seleccionar a los actores de voz para Goku y Krillin, siendo Masako Nozawa y Mayumi Tanaka quienes, respectivamente, prestaron sus voces a estos personajes. Los 21º y 22º Tenkaichi Budokai depuraron lo que el mangaka había hecho anteriormente con los torneos de Dr. Slump. Evidentemente, las atractivas secuencias de pelea, cargadas de dinamismo y destreza técnica, acaparaban toda la atención. Sin embargo, Toriyama todavía carecía de un hito clave: crear un villano real. Según Torishima, hasta este punto en la historia de Dragon Ball, Toriyama todavía cargaba con la atmósfera cómica de Dr. Slump, lo que le impedía representar el concepto del mal de forma plena. Eso cambió con el gran rey demonio Picoro, más conocido como Picoro Daimaku en Latinoamérica. No era cuestión de solo generar un buen diseño, se necesitaba un carácter claro. Torishima supo que Akira había alcanzado este objetivo cuando un Picoro que había recuperado su juventud atacaba a Goku con una ráfaga de viento, producida por el mero movimiento de su brazo. Irónicamente, para darle vida al villano, Toriyama se basó en el mismísimo Kazuhiko Torishima. Este hecho se refuerza con la aparición de la fusión entre el Dr. Mashirito y Picoro en el juego Jump Superstars. A lo largo de los arcos, el público se encariñó con Goku y sus amigos del planeta Tierra: Bulma, Krillin, Tenshinhan, Chaos, el maestro Roshi, Launch, Puar y Oolong. Eventualmente llegaría el 23º Tenkaichi Budokai, y con él, Goku se presentaba con una apariencia más madura. ¡Les digo que soy yo, Goku! La idea de hacer que Goku creciera nunca fue del agrado de Torishima, pues no encontraba sentido en modificar la apariencia con la que todos habían aceptado al personaje. Sin embargo, Akira había dejado muy clara su posición. Si no le permitían dibujar a Goku como adulto, no podía continuar con Dragon Ball. El cambio obedecía a la dificultad que el pequeño cuerpo de Goku representaba para plasmar la acción. La historia nos deja ver que, al final, Toriyama pudo cumplir con su deseo. Para fortuna de todos, y contrario al temor de Torishima, solo hubo una llamada para quejarse por el nuevo aspecto del protagonista.
Goku pasó de ser un personaje tierno a uno genial e interesante, y Dragon Ball se mantenía en el primer lugar del ranking de popularidad. En la misma medida en la que Goku crecía, la historia maduraba. Reencarnado en su descendiente, Piccolo volvía a presentarse ante el protagonista como un contrincante excepcional, solo que ahora en la piel con la que el fandom le tomaría cariño, la misma con la que se convertiría en el personaje favorito del propio autor. El arco finalizaba con Goku venciendo a la amenaza y marchándose feliz con Milk. Hasta la fecha, el anime de Dragon Ball había obtenido gran popularidad y generado películas a través del nombre original del manga. Sin embargo, para la conversión al formato animado de los hechos posteriores al enfrentamiento entre Goku y Piccolo, se deseaba darle un complemento al título. Ese complemento fue la letra Z. Existe un rumor bastante difundido sobre su origen. Según este, el título original sería Dragon Ball 2, pero debido a la mala caligrafía de Toriyama, se confundió el número con una Z. Tal rumor es solo eso, un rumor. El verdadero origen responde a una cuestión mucho más sencilla y muy propia del carácter del autor. Por aquella época, deseaba finalizar con la serie, así que no encontró mejor manera de representar eso que usando la Z, pues no hay nada más después de la última letra del alfabeto. La era Z iniciaba con la saga Saiyajin. El hermano de Goku, Raditz, llegaba del espacio y revelaba la verdadera naturaleza del protagonista. No era un humano con fuerza sobrenatural, sino un alienígena de la raza Saiyajin, llamado Kakaroto. Con el fin de unirlo a su causa de conquista, Raditz secuestraba a Gohan, el pequeño hijo de Goku. Desde el principio se percibía que el tono había cambiado. La violencia era más cruda, y había un interés más marcado por desarrollar el mundo y sus características. Incluso el estilo artístico daba señales de mutación. Los primeros movimientos de la saga presentaban una historia llena de intriga. Ante la arrolladora fuerza de su nuevo enemigo, Goku era obligado a formar equipo con su antiguo rival. El protagonista moría por primera vez, y por si no fuera suficiente, a pesar de haber finalizado con la amenaza que representaba Raditz, dos Saiyajines más, de fuerza superior a la de este último, estaban de camino a la Tierra. Echando la vista atrás, haber cambiado el nombre de la serie justo para este arco fue la decisión más lógica. La saga Saiyajin era una subversión de lo que se conocía como Dragon Ball hasta el momento, y como tal, un cambio de imagen resultaba apropiado. Entre los dos nuevos villanos que se aproximaban estaba Vegeta, aquel que se convertiría en el eterno rival de Goku. Además, también sería uno de los personajes más queridos y representativos de la franquicia. La fijación del fandom por un villano como Vegeta le parecía bastante extraña al autor. Incluso admitió que le dio una marcada línea de cabello, con amplias entradas, para no hacerlo atractivo. En su lugar, y sin siquiera planificarlo, creó un icono. El dúo Saiyajin conformado por Vegeta y Nappa aterrorizó a los guerreros Z en un feroz enfrentamiento. Después de entrenar en el otro mundo, Goku le puso fin al primero. Sin embargo, en cuanto a Vegeta, las cosas fueron bastante diferentes. Con el esfuerzo conjunto de los guerreros restantes, apenas lograron vencerlo. No obstante, emocionado por el calor de una batalla como ninguna otra, Goku permite que el príncipe Saiyajin se marche. De vuelta en el manga, para los eventos comprendidos entre la saga Saiyajin y justo antes de que la forma perfecta de Cell apareciera, el editor de Toriyama fue Yu Kondo. Este consideraba que el autor era todo un genio de la corrección, pues con tan solo modificar un panel, la impresión global de la diagramación cambiaba por completo. Tal vez Torishima no tendría el mismo protagonismo a partir de este punto, pero el propio Akira Toriyama era muy consciente de que, sin él, probablemente no habría logrado consolidarse como mangaka. Si hubiera hecho las cosas a su manera desde el principio, es posible que no hubiera logrado despegar. La muerte de Piccolo obligó a los guerreros Z a buscar otro grupo de esferas del dragón, lo que eventualmente los llevó al planeta de origen del Namekiano. Además de conocer a la raza nativa, los protagonistas encontraron villanos como Zarbon, Dodoria y las fuerzas especiales Ginyu, sin mencionar su reencuentro con Vegeta, quien a partir de ese punto sería un aliado más. Bulma, Krillin, Gohan y Piccolo destacaban, pero la atención se centraba en el gran oponente de turno, Freezer. El tirano intergaláctico era el responsable por la destrucción del planeta Vegeta y la casi extinción de la raza Saiyajin. Su carácter despiadado
y a la vez delicado, llamaba poderosamente la atención de los lectores. A través de sus transformaciones, no cesaba de triunfar en batalla e infligir terror en sus enemigos. La popularidad de la historia era impresionante. Según Yu Kondo, en una encuesta de popularidad de 1000 votos, realizada por la revista Jump durante la saga de Freezer, Dragon Ball obtuvo 815. En otras palabras, más del 80% de los encuestados lo consideraban su manga favorito. Fue por causa de Freezer que un agonizante Vegeta renunció a su orgullo y le pidió a Goku que acabara con él de una vez por todas. De la misma manera, fue el responsable de desatar la ira que le permitiría a Goku transformarse por primera vez en Super Saiyajin, una de las transformaciones más legendarias de toda la cultura popular. El cabello dorado de la transformación no respondía únicamente a una necesidad estética, sino también a una cuestión práctica. Como era costumbre, Akira buscaba constantemente formas de optimizar su trabajo. Del mismo modo en que los escenarios de batalla eran destruidos para economizar horas de dibujo, o que los fondos de Dr. Slump eran protagonizados por árboles y montañas redondas, el cabello de Goku se hacía rubio porque en el manga, dibujado a blanco y negro, se representaba con color blanco, lo que implicaba menos trabajo de entintado. Cortar esquinas suele considerarse sinónimo de mediocridad o mala calidad, pero en definitiva, ese no era el caso de Toriyama. Su manejo de la luz y la sombra era excepcional. Tenía la facilidad de representar el movimiento en cada una de las batallas que creaba. Fue por este último aspecto que su estilo evolucionó, pasando de líneas redondas a trazos más rígidos y angulares, que enfatizaban la velocidad. Cabe destacar que este cambio artístico también se vio influenciado por su trabajo con Toyo Ashida, diseñador y director de anime japonés, conocido por obras como El puño de la estrella del norte y Vampire Hunter D. Toriyama adquirió de él la confianza necesaria para dibujar con mayor rapidez y disfrutar más el proceso. El término relleno es bien conocido entre los seguidores de la animación japonesa. Se trata de contenido, generalmente no canónico, producido cuando el anime alcanza el mismo punto que el manga en publicación, con el fin de dar tiempo a que se genere nuevo material. Dragon Ball presenta algunos ejemplos en este aspecto. El anime cuenta con un par de sagas que no están presentes en el manga: la saga de Garlic Jr. y el arco del torneo del más allá. Por esta razón, cuando la historia de Namek concluía, la animación no pasaba directamente a la saga de los androides. A pesar de tratarse de contenido que no figuraba en la obra original, Toriyama tuvo participación a través del diseño de algunos personajes y subtramas, tanto en el anime como en las películas de Toei. Gregory, el Rey Vegeta, Baikuhan, Lord Slug, Cooler, los androides número 13, 14 y 15, Broly, Tapion, Minoshia y Bojack son algunos de los diseños que planteó el autor. En cuanto a narrativa, estuvo involucrado en las aventuras de Goku en el Camino de la Serpiente, el trasfondo de los Saiyajin y los Ufuru, el diseño del Árbol del Poder, la debilidad de los namekianos a sonidos de alta frecuencia, entre varios otros aspectos. Todos los personajes y las historias recién mencionados se convirtieron en parte fundamental del imaginario colectivo sobre Dragon Ball. Toei generó un especial impacto a través de todas sus películas, las cuales, para algunos seguidores, expresaban de manera más apropiada la esencia de la franquicia que ciertos productos estrenados en el nuevo milenio. De entre todo lo creado, un personaje destacaba notablemente: Bardock, el padre de Goku. Katsuyoshi Nakatsuru creó los diseños originales para los personajes del especial televisivo en el que Bardock se dio a conocer, diseños que luego serían modificados por el propio Toriyama. La presencia del Saiyajin dejó una marca especial en los corazones del fandom del dragón, tanto como para ser relevante de nuevo, muchos años después. Un misterioso joven Saiyajin llega del futuro. Su nombre es Trunks, y viene a advertir a los guerreros Z sobre una amenaza terrible: los androides. Seres creados por un enemigo surgido de las cenizas del extinto ejército de la Patrulla Roja, el Dr. Maki Hero. Su misión era acabar con Goku, en venganza por haber desmantelado la organización. Para ello, había recolectado datos de las batallas anteriores, con el fin de crear androides capaces de matar al protagonista. Él mismo estaba incluido como una de sus creaciones. Sin embargo, un punto crucial era que Hero no había podido monitorear los sucesos de Namek, y no consideraba que el incremento de poder de Goku pudiera ser tan grande durante un periodo tan breve.
Los villanos de la saga serían el androide 19 y su creador, el Dr. Gero, que tras experimentar consigo mismo se había vuelto el 20º androide. Akira continuaba escribiendo un capítulo a la vez, sin presionarse demasiado por lo que pasaría después. Para su desdicha, con la llegada de Trunks y sus múltiples viajes temporales, las cosas se complicaron. Cuanto más dibujaba, más incoherente se hacía todo. Recordando el pasado, Torishima mencionaría que, gracias a Yu Kondo, el segundo editor de Toriyama, el autor conseguiría salir victorioso, pues en su opinión, este tipo de historias complejas no eran su fuerte como editor. La historia demuestra lo contrario, ya que a pesar de que Kazuhiko Torishima ya no era el editor de Akira, fue en gran parte gracias a él que la obra tomó el rumbo que conocemos. Cuando los androides 19 y 20 aparecieron por primera vez en el manga, Torishima le dijo a Akira: "Pensé que los enemigos finalmente habían llegado, pero ¿acaso no son simplemente un viejo y un gordo?". Por esta razón, el mangaka creó los androides número 17 y 18. Aún así, Torishima seguía sin estar convencido, argumentando que ahora no eran más que unos mocosos. Narrativamente hablando, este es el motivo por el cual Trunks no reconoció a Gero y número 19. Así nació Cell, el villano definitivo del arco argumental, un ser que poseía las células de los personajes más importantes, y por tanto, sus habilidades. No obstante, la dinámica anterior se repitió, esta vez con Yu Kondo, el editor en turno. Kondo consideraba que el diseño de la primera forma de Cell era feo, y que la segunda tenía la apariencia de un imbécil. A Toriyama le gustaban ambas formas. De hecho, pretendía que la segunda tuviera un rol más activo en la historia, pero la presión de Kondo lo llevó a introducir la forma perfecta de Cell, con resultados más que positivos. Si dibujar las manchas de Cell era un dolor de cabeza para el autor, no podía ser menos que una auténtica pesadilla para los animadores, que se vieron en la tediosa tarea de dibujar los puntos del villano, cuadro por cuadro, con la misma intensidad con la que aterrorizó a los artistas de la animación. Cell fue el tormento de Goku y sus amigos. En esta oportunidad, no fue el protagonista quien resolvió todo, sino su hijo, Gohan. Al final del arco, Gohan concluía la batalla con un Kamehameha, potenciado por su padre desde el más allá. La paz regresó al planeta, y quedó claro que aunque tenía la posibilidad de volver a la vida, Goku prefirió permanecer muerto y entrenar. El destino del mundo quedaba en manos de Gohan y los demás. Era evidente que la intención del autor era cederle el manto del protagonismo a Gohan, pero eventualmente notó que el personaje no estaba hecho para desempeñar ese papel. Goku regresó a la acción para continuar con la historia, que ahora presentaba a un monstruo de un poder tan grande como para dejar en vergüenza a los dos grandes villanos anteriores, lo que de por sí sonaba bastante exagerado. Los niveles de poder de Dragon Ball siempre han sido materia de discusión. Aumentaban más y más en función de una historia intrigante que pudiese atrapar al lector con nuevas amenazas a vencer. El lado negativo de esto es que la presión por mostrar mejores secuencias de acción estaba presente durante todo el proceso. No bastaba con el combate cuerpo a cuerpo, así que los rayos y ataques de luz comenzaron a multiplicarse en las batallas. Hacer que todos se volvieran más fuertes se convirtió en un reto especialmente complicado luego de la finalización de la pelea con Freezer, evento a partir del cual ya no se establecieron niveles oficiales de poder. Sumado al anterior, estaba el nivel de complejidad narrativo derivado de los viajes temporales. Para la saga de Buu, Akira buscaba algo un poco más simple, una narrativa más lineal y fácil de seguir. A partir de la aparición de Cell Perfecto y hasta el final de la obra, el editor del mangaka sería Fuyuto Takeda. Buu sería un oponente cuando menos interesante. Sus habilidades y transformaciones hacían que su motivación y aspecto estuvieran en constante cambio. Al final, fue quien más daño logró causarle a los guerreros Z y al planeta Tierra. La saga de Buu mostraba una apetecida revancha entre Goku y Vegeta, la liberación del potencial de Gohan y dos fusiones de increíble poder. A estas alturas, el agotamiento de Toriyama era palpable. El arte de la saga no podría considerarse malo, pero a comparación de arcos anteriores, definitivamente es el más débil. El resultado dejaba ver que los dibujos eran realizados con mayor prisa, y en algunos casos no se cuidaban tanto algunas poses o proporciones. En contraste, el anime presenta algunas de las secuencias más destacables y visualmente disfrutables. De hecho, es en esta porción de la adaptación animada que se consolidó lo que muchos reconocerían como el estilo Z. En el tramo final,
Goku forma una Genkidama con la energía de todos los habitantes de la Tierra y derrota a Majin Buu en su forma pura, deseando volverlo a ver, reencarnado en alguien bondadoso. 10 años después, el grupo de personajes se reencuentra para participar en el 28º Tenkaichi Budokai. Goku se enfrenta a Buu, la nueva vida del monstruo Buu, y se marcha con él para entrenar. Este es el final de la historia de Dragon Ball, y ha sido el final oficial de la franquicia hasta ahora. Sin embargo, no siempre fue así. La presencia de rumores sobre la posible finalización de la historia de Son Goku fue una constante. El primer posible final se encontraba en el arco más temprano de la historia, la búsqueda de Dragón. Considerando que el argumento estaba fuertemente cimentado sobre las bases de Viaje al Oeste, era natural que todo terminara en esa primera sección. El mero hecho de que Dragon Ball superara en duración a Dr. Slump era un motivo de alegría y terror para Toriyama. El autor proyectaba que el manga solo durase un año, lo que en términos de capítulos serían aproximadamente 50, pero fue alrededor de esta época que la popularidad del manga se disparó. Según Torishima, Goku era alguien muy plano. Por ello, Akira tomó la motivación del personaje por ser el más fuerte y la potenció dentro de la narrativa, usando el formato de torneo que ya había funcionado con Dr. Slump. Este posible final se ubica tras los acontecimientos de la saga de Uranai Baba, basándose en una de las respuestas de Toriyama en la sección de preguntas y respuestas del volumen número 5. Cuando le preguntaron cuánto tiempo pensaba que duraría la serie, respondió con duda que serían alrededor de 10 volúmenes, que es justo donde finalizaba el recorrido con Baba. Hubo rumores de que el autor deseaba finalizar la serie con el último enfrentamiento en contra de Piccolo Daimao, pero fue el mismo Toriyama quien afirmó que no tenía ninguna intención de hacerlo. Retomando la justificación de la letra Z para la adaptación animada que empezaba con la saga Saiyajin, era coherente pensar que la historia solo se alargaría un poco más, y que sería justamente la saga de los guerreros alienígenas la que aparecería a manera de conclusión. Esta teoría cobraba más fuerza al considerar las acciones y algunas de las motivaciones de Vegeta y Nappa al dirigirse a la Tierra, que serían completamente contradichas en la saga de Freezer. Un rumor que se extendió con gran fuerza fue la supuesta intención de Toriyama de darle fin a la historia en la batalla contra Freezer. Aunque para gran parte del fandom esta suposición se convirtió en cierta, hasta ahora no existe ningún tipo de sustento que la apoye. Es más, es posible encontrar un comentario de la época en el que explícitamente asegura que, pese a haber dibujado tanto sobre Dragon Ball, aún no deseaba que terminara. La saga de Cell también salía a relucir cuando se hablaba de supuestos finales para la serie. El villano de turno era vencido, el protagonista moría, y un guerrero más joven se convertía en el nuevo protector de la Tierra. Es verdad que todos los puntos se encajan, pero hasta hace no mucho tiempo, esto no era más que otra suposición. El 22 de febrero de 2025, a través de una transmisión en la que participaron los 3 editores de Dragon Ball, se reveló oficialmente que Toriyama sí deseaba terminar con su obra en la saga de Cell. Continuamente, Akira expresaba sus intenciones de finalizar la historia con este arco narrativo, pero el equipo editorial presionaba con intensidad para que el manga continuara. A pesar de esto, el editor Fuyuto Takeda siempre estuvo del lado del autor, buscando maneras de hacer que su trabajo fuera más disfrutable. Un ejemplo es la creación de Mr. Satan. Introducirlo en la historia como un elemento cómico hacía el tono más ligero y por ende el trabajo más agradable. Por todo lo anterior, la saga de Majin Buu era mucho más tranquila, sin tramas intrincadas ni detalles difíciles de seguir. Era la forma perfecta del autor para despedir su obra, más en sintonía con la manera despreocupada en la que planeaba la historia, o siendo más preciso, con la forma en la que no lo hacía. La historia de Dragon Ball había llegado a su fin, pero el mundo se resistía a aceptarlo. La popularidad aplastante de una propiedad intelectual tan valiosa exigía que se expandiera la historia, pese a la falta total de intención del autor por crear más aventuras para Goku y sus amigos. Creada por Toei Animation, una secuela animada presentaba una continuación del mundo Dragon Ball, 5 años después del final de Dragon Ball Z. La nueva travesía tenía por nombre Dragon Ball GT. La combinación GT era la abreviación de Grand Touring, que en español significa Gran Viaje. Al igual que en el pasado, fue Toriyama quien escogió el nombre, con base en el viaje que emprenderían los protagonistas alrededor del universo. También se encargó de diseñar el logo de la serie, la nave espacial usada para la búsqueda de las esferas del dragón,
y algunos bocetos de planetas, explorados por el trío protagonista. Además de lo anterior, diseñó aquella curiosa versión de Vegeta con bigote. En Dragon Ball GT, Pilaf usaba las esferas del dragón de estrellas negras, y por error, convertía a Goku en niño. A diferencia de las esferas originales, estas se dispersaban por todo el universo, lo que hacía que su recolección fuera una tarea mucho más difícil. Los personajes que participarían en este viaje serían Goku, su nieta Pan y Trunks. Los grados de poder alcanzados en Dragon Ball Z habían llegado prácticamente al absurdo, de modo que se hizo necesario restarle poder al protagonista, regresándolo a su forma infantil. Solo así podrían surgir nuevos desafíos, contenidos a lo largo de 4 sagas principales. La saga de las esferas del dragón de estrellas negras, en la que el trío Saiyajin exploraba el universo. La saga de Baby, que relataba la invasión de la Tierra por parte de un sobreviviente de la raza Sufurujin. La saga de Super 17, en la que la Tierra se enfrentaba a la amenaza de un nuevo y mejorado androide 17. Y por último, la saga de los dragones malignos, en la que 7 nuevos adversarios surgían como resultado del uso desmedido de las esferas del dragón. Entre los aspectos más destacados de la animación se encontraban el Super Saiyajin 4, otra batalla entre Goku y Vegeta, y por supuesto, el final. La historia se cerró después de 64 episodios. Goku perdía la vida en el enfrentamiento contra Omega Shenron y se fundía con el Shenlong que todos conocíamos, alcanzando un estatus divino y partiendo para siempre de la Tierra. En sus momentos finales, se presentaba una emotiva secuencia en la que se despedía de sus amigos. La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin. Dragon Ball GT era una secuela no canónica, ya que no se basaba en ningún trabajo previo de Toriyama y su participación era mínima. A pesar de todo, muchos seguidores alrededor del mundo le tomaron un inmenso cariño, y no fue hasta la masificación del internet que descubrieron que no hacía parte de la historia original. Tal vez de manera similar al caso de las películas de Toei, este cariño nace de una atmósfera que en contraste con propuestas más recientes, algunos perciben como más fiel al mundo dragón, que permite apreciar el paso de los años a través de todos los personajes, y que, al menos al final, se toma con seriedad y como una conclusión genuina. Todo lo dicho respaldado por la trama, la estética y la banda sonora. El equipo del anime quería continuar con la historia un poco más, pero yo simplemente no podía hacer nada más que eso. Así que dejé el anime Dragon Ball completamente en manos del equipo de animación, historia y todo. Dragon Ball GT es una gran historia paralela del Dragon Ball original, y me hará muy feliz que la veamos y disfrutemos juntos. La animación tiene la propiedad de dotar de vida y facilitar la transmisión de historias que, por sí solas, ya resultan entrañables. Una parte gigantesca del impacto de Dragon Ball sobre el mundo proviene del arduo trabajo de numerosos animadores que imprimieron su sello en cada fotograma. Miles de personas han podido disfrutar de la serie gracias al esfuerzo de profesionales como Katsuyoshi Nakatsuru, Tadayoshi Yamamuro, Masaki Sato, Keisuke Masunaga y Akira Inagami, así como de las importantes contribuciones de animadores de bajo perfil, cuya información es extremadamente limitada. Generalmente las cosas tienen el mayor protagonismo en el mundo angloparlante, y aun cuando Dragon Ball generó una sólida base de seguidores en esa región, lo cierto es que este producto cultural palidece al compararse con el impacto que tuvo en Latinoamérica, especialmente en México. Fundamentalmente este fenómeno encuentra su razón de ser en la fuerza motivadora que la serie despertaba en jóvenes ávidos de historias, la facilidad con la que se podía disfrutar de su mundo, y la excepcional interpretación de los actores y actrices de doblaje. Nombres como Laura Torres, Mario Castañeda, René García y Lalo Garza, entre otros, son increíblemente fáciles de ubicar, pues de cara al público se fundieron de manera impresionante con los personajes que trajeron a la vida. La actuación de voz japonesa es muy buena y tiene sus propias cualidades, pero el doblaje latino tiene un atractivo difícilmente replicable. Sumado a la facilidad con la que el programa se transmitía, lo rentable y sencillo que era importar animaciones japonesas, y el haber presentado a los espectadores una versión sin censura, el doblaje convirtió a Dragon Ball en un icono para Latinoamérica. ¡No me vuelvas a hablar de esa manera, insecto verde! La historia de Akira Toriyama había culminado, de una vez y para siempre. Afortunadamente para los seguidores de Dragon Ball, aún había más contenido para disfrutar.
Aunque coordinar lanzamientos de productos con empresas como Bandai constituía un esfuerzo enorme y constante, los videojuegos de la franquicia nunca faltaron. Desde 1986 hasta la actualidad, el mundo dragón también ha tocado las vidas de las personas a través de estas experiencias interactivas, explorando diferentes géneros y recursos. El entretenimiento no acababa ahí, pues la popularidad se mantenía en la cima a través de figuras de colección, cartas de los personajes y álbumes de láminas, sin contar el sinfín de medios que reforzaban la poderosa presencia de Dragon Ball. Casi como proveniente de la nada, surgió una esperanza de continuación para la franquicia. Dragon Ball AF. Cartas de colección, juguetes, videojuegos y videos promocionales alimentaron las expectativas de los más jóvenes. Y aunque hoy sabemos con certeza que no existía ningún plan para retomar la historia, el origen de Dragon Ball AF no deja de ser llamativo. David Montiel, artista español conocido ampliamente como Taulos AF, realizó un fanart de un personaje, también llamado Taulos, que sería publicado en el número 92 de la revista Hobby Consolas. El Saiyajin Taulos aparecía haciendo gala de su transformación, Spirit Killer, que para el descontento de su creador, sería en gran medida erróneamente interpretado como el Super Saiyajin 5 de Goku. La historia se centraba en la línea alternativa de Trunks del futuro, en la que todos los guerreros Z habían muerto, de ahí las siglas AF, para futuro alternativo en inglés. David no era consciente en aquel entonces, pero con su contribución, pasaría a formar parte del extenso trasfondo del mundo Dragon Ball. Los ecos del breve, pero significativo trabajo de Montiel se harían notar. Un artista conocido como Toy Blue creó su versión de Dragon Ball AF a manera de secuela para la continuidad animada, es decir, después de Dragon Ball GT, y usando de manera explícita al Spirit Killer, pero esta vez como una forma propia de Goku. De manera bastante similar, el artista Young Gigi dio a conocer su propia versión de Dragon Ball AF, que ya no significaría futuro alternativo, sino después del futuro. También ubicada luego de los sucesos de Dragon Ball GT, la versión de Young Gigi presentaba una calidad de dibujo muy alta, bastante cercana a la del propio Akira Toriyama. Además de los mencionados, han existido múltiples propuestas de fanáticos alrededor del universo de Akira. Dragon Ball Multiverse, Dragon Ball New Hope, Dragon Ball Kakumei y Dragon Ball Sai son algunos ejemplos de la pasión generada por la obra, en miles y miles de seguidores. En el 2002, Japón vivió un resurgimiento del interés en Dragon Ball. Por esto, en diciembre de ese mismo año, Shueisha comenzó a relanzar los tomos originales en un nuevo formato, Kanzenban, también conocido como edición perfecta. Los 42 tomos originales fueron comprimidos en solo 34, que contenían 15 capítulos en promedio. Toriyama había pasado de un estilo redondo y orgánico, más propio de historias cómicas, a uno en el que los ángulos y las líneas fuertes protagonizaban escenas cargadas de movimiento. Para inicios del nuevo milenio, y adaptándose a medios digitales de creación, su estilo cambió de nuevo. Los volúmenes Kanzenban presentaban ilustraciones originales para las portadas, cargadas de color y destreza técnica, evidenciaban que Akira había retornado a las líneas suaves y redondas, pero no de la misma manera que a principios de su carrera, pues más bien se veía como una mezcla de los dos estilos por los que suele ser recordado. En septiembre de 2008, se presentó una OVA en la que Goku volvía con nuevo contenido. Goku y sus amigos regresan. Lo más significativo de este especial era que se daba a conocer la existencia del hermano menor de Vegeta, Turbo, dejando algunas dudas sobre su edad y la coherencia de la historia, y ampliando el abanico de personajes Saiyajin. El 5 de abril de 2009, se emitió el primer episodio de Dragon Ball Z Kai, una versión remasterizada del anime que eliminaba el relleno y ajustaba detalles gráficos y narrativos, en pro de la lógica del guión. No es el propósito de este video profundizar en los fallos que hay en la serie, pero hay un producto que nadie podría pasar por alto. Tan solo 5 días después, se estrenaba Dragon Ball Evolution, en Estados Unidos, el primer largometraje live action de la franquicia. Ya en los años 1990 y 1991, se habían estrenado películas del mundo dragón con actores de carne y hueso, pero eran trabajos no autorizados. Dragon Ball Evolution, por otra parte, contaba con el visto bueno, entre muchas comillas,
de Akira Toriyama. La cinta se basaba levemente en la historia original de Dragon Ball, pero masacrando prácticamente todos los aspectos con los que obtuvo el cariño de las masas. La atmósfera era diferente, las motivaciones de Goku eran diferentes, y los personajes eran completamente diferentes. Una traición absoluta a la historia, que amerita un video propio. Toriyama notó todo esto en el guión. Había contenidos que no le parecían para nada interesantes, por lo que les advirtió y sugirió cambios. A pesar de recibir consejo del propio creador de la historia original, parecía que los realizadores tenían un extraño sentido de la confianza, que les impedía escuchar cualquier tipo de argumento. El resultado final fue una película a la cual no podría considerar como un Dragon Ball que cumpliera con mis expectativas. Decir que la película fracasó sería minimizar los hechos. Dragon Ball Evolution se consolidó como una de las peores adaptaciones cinematográficas jamás realizadas. Al año siguiente, aquella profunda herida fue aliviada por el lanzamiento de Dragon Ball Online, un juego para PC de tipo MMORPG, ubicado en el mundo del manga original, 216 años después de su final. Por esta época era correcto considerar al producto como una continuación canónica de la obra, pues Toriyama estuvo muy implicado en aspectos relacionados con controles, trama, arte y diseño de personajes. Además del involucramiento clave de humanos, Majins y Namekianos en la trama, la experiencia de juego llamaba la atención por ofrecer una respuesta para el final de la historia de los dos Saiyajines protagonistas. Goku y Vegeta, cerca del final de sus vidas, resuelven abandonar la Tierra para enfrentarse por última vez, en un lugar muy lejano. Años después, el resultado de la increíble batalla es visto por los habitantes de la Tierra, a través de una supernova en pleno cielo diurno. Algunos personajes saben cómo dejar huella, por breves que sean sus apariciones. El 17 de diciembre de 2011, Bardock, el padre de Goku, protagonizaba Dragon Ball, el episodio de Bardock. La película animada desarrollaba un escenario hipotético, en el que Bardock era enviado al pasado tras recibir el ataque de Freezer, responsable de la destrucción del planeta Vegeta. En la animación, Bardock lograba convertirse en el legendario Super Saiyajin al enfrentarse a Child, antepasado de Freezer y responsable de extender la leyenda sobre la raza guerrera. El nombre de Akira Toriyama estará eternamente ligado a su creación más icónica, pero eso no quiere decir que no desarrollará nada más. Aparte de la legendaria obra, Toriyama trabajó en Mr. Ho, Lady Red, Señorito Kenosuke, Soncho, Mamejiro, Curious Skies Karamaru, Wolf, Cashman Saving Soldier, Dab and Peter, Go Go Ackman, Alien X Peak, Majin Mura no Bubul, Kowa, Kajika, Sandland, Neko Majin y Hako, el patrullero galáctico, sin mencionar su notable trabajo como diseñador de personajes en los videojuegos Chrono Trigger y Blue Dragon. En 2013 una gran sorpresa deslumbró a los amantes de la franquicia. Una nueva película de Dragon Ball Z estaba en producción, y a diferencia de las famosísimas cintas de Toei, esta sí entraba en el canon de la obra. Se trataba de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Un rumor fuerte sobre la producción cuenta que Toriyama hizo posible esta cinta solo con el fin de que Dragon Ball Evolution no fuera uno de los últimos productos de la propiedad, y que en su lugar fuese opacado por el recuerdo de algo mejor. Aunque suena como algo lógico, sobre todo considerando los comentarios del mangaka sobre live action, en realidad esto no fue así. La batalla de los dioses ya estaba en desarrollo mucho antes de la participación de Toriyama. El guión estuvo a cargo de Yusuke Watanabe, mientras que Tadayoshi Yamamuro se encargó del diseño de los personajes. Akira no se enteró de nada hasta que Torishima, su antiguo editor, le solicitó que le echara un vistazo al proyecto que se estaba desarrollando. Interesado al saber que se trataba de una película animada, Toriyama se involucró por completo, reescribiendo el guión y rediseñando los personajes. Había ideas buenas, pero sentía que los temas eran pesados y que el mundo era diferente al de Dragon Ball. Consideraba que hacerlo él mismo era más sencillo que indicarle al equipo cuáles eran los puntos concretos a modificar. De manera coherente con sus preferencias, cambió aspectos con el propósito de que la historia se mantuviera alegre. De forma similar a la situación inicial sobre la que se planteaban las bases de Dragon Ball GT, Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses
tenía muy presente que los niveles de poder de los protagonistas se habían salido de control. Los términos clave Dios de la Destrucción Bills y Super Saiyajin Dios fueron aportados por el guionista y sirvieron como núcleo para crear una nueva crisis que los protagonistas tendrían que enfrentar. Para plantear la historia, Akira se dispuso a trabajar en el argumento tal como lo habría hecho si el manga se hubiera seguido serializando. La batalla de los dioses fue un éxito, así que no tardaron en darle luz verde a una secuela, esta vez con Toriyama a bordo desde el inicio de la producción. 2 años después, Dragon Ball Z: La Resurrección de Freezer presentaba al villano por excelencia de la franquicia, haciendo su retorno triunfal, con una nueva transformación bajo la manga, obtenida luego de entrenar por primera vez en su vida. Goku y Vegeta harían gala de la evolución del Super Saiyajin Dios, el Super Saiyajin Dios Super Saiyajin, también conocido por su nombre menos redundante, Super Saiyajin Blue. Además, los protagonistas lucían nuevos trajes que desafortunadamente no durarían mucho en la historia. En junio de 2015 se estrenó el primer capítulo del nuevo manga de Dragon Ball Super, que a diferencia de la obra original, no contaba con el dibujo del maestro Akira Toriyama. Pero ¿quién sino el mismísimo creador sería capaz de continuar con tan icónica obra? Dragon Ball Heroes fue un proyecto multimedia, más conocido entre los fanáticos por su juego arcade de cartas basado en el universo Dragon Ball, que era complementado por varios segmentos animados y una serie de anime. Colmado de fanservice y enfrentamientos imposibles, Dragon Ball Heroes encontraba formas para entretener. Además de los 2 medios ya mencionados, también contó con algunos mangas que promocionaban el juego. Dragon Ball Heroes Victory Mission fue publicado en la edición de noviembre de 2012 de la revista B-Jump y fue creado por Toyotaro. El manga spin-off seguía la historia de Beat, un niño humano que se adentraba en el mundo dragón por medio del juego de arcade. Un par de meses antes, Toible, autor de uno de los mangas de Dragon Ball AF, anunció a través de un comunicado en su manga que, a pesar de tenerle un gran cariño a la historia en la que había trabajado tanto tiempo, no podría continuarla. Junto al comunicado aparecía la silueta de Beat. Las comparaciones no se hicieron esperar. El estilo de Toible era sospechosamente similar al de Toyotaro. Sus nombres eran parecidos, y el trabajo de uno iniciaba cuando finalizaba el del otro. Todo indicaba que se trataba del mismo individuo. Y así, el artista que creó un manga fan-made basado en la ilustración de un seguidor español, pasó a ser el autor de un manga spin-off del mundo Dragon Ball, y finalmente, se convirtió en el mangaka oficial del manga de Dragon Ball Super. Nacido el 17 de mayo de 1978, en la prefectura de Tochigi, Toyotaro siempre fue un apasionado por Dragon Ball. Desde su infancia fue un fanático acérrimo de la obra. Le impresionaba que el estilo fuera tan simple, y a la vez tan difícil de replicar. Sus cuadernos estaban siempre llenos de bocetos de Goku y sus amigos, y en su mente continuamente se generaban tramas nuevas del universo. Al igual que Toriyama, Toyotaro tampoco contaba con formación académica en el ámbito del manga. De hecho, su vida laboral transcurría en la dirección televisiva. Su producción artística solo hacía parte de un pasatiempo, que dedicaba enteramente a Dragon Ball. Con dicha experiencia fue que Toyotaro continuó con la legendaria obra. Sin duda alguna, tenía entre manos una tarea titánica, una carga que de ser mal manejada, podría acarrear el disgusto de cientos de miles de seguidores. Toyotaro siempre ha sido duro consigo mismo, pues ha afirmado que el estilo de Toriyama es difícil de replicar, y que mientras más dibuja, más notoria es la brecha entre él y el creador original. Akira tenía una opinión diferente. Creía que Toyotaro era tal vez quien más se acercaba a su estilo, y que no muchas personas eran capaces de manejar algo así. Había quienes podían imitar sus ilustraciones a la perfección, pero dibujar un capítulo entero, de la manera en que Toyotaro lo hacía, era una labor superior. Para el proceso de creación del manga, Toyotaro realizaba un borrador basado en la historia escrita por Toriyama, y lo enviaba a su editor, quien se aseguraba de que Akira lo revisara. Toyotaro recibía las correcciones y hacía los ajustes necesarios. Vale mencionar que, aunque la historia seguía siendo escrita por el autor original, Toyotaro tenía permitido expandirla. El 20 de junio de 2015, se estrenó el primer capítulo del manga. El 5 de julio del mismo año, se estrenó en Japón el primer episodio del anime homónimo. Lo que hasta hacía unos años parecía imposible, se presentaba en televisión abierta como el sueño dorado de los amantes de esta historia. A diferencia de Dragon Ball Z,
esta entrega no se basaba directamente en el manga, creando un curioso escenario en el que ambos productos son canónicos, pero como continuidades distintas. Lastimosamente, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas se complicaran. Hay que tener en cuenta que las primeras dos sagas del anime repetían las historias de las dos películas más recientes, agregando y modificando algunos detalles. El episodio número 5 mostraba el primer enfrentamiento entre Goku y Bills. En condiciones normales, la comparación entre película y serie habría dejado claras las limitaciones comunes y corrientes de esta última. En este caso, dejó en evidencia que la situación iba más allá. La calidad del dibujo era pésima, acompañada de una coreografía poco inspirada, que hacía preguntarse por qué habían comenzado el anime con un arco ya explorado. Este desafortunado resultado encontraba su raíz en el recorte de tiempos para postproducción, la participación de nuevos animadores y la falta de sesiones de revisión para los productos finales. La animación continuó teniendo segmentos pobremente elaborados, por varios capítulos más, hasta llegar a una etapa en la que, si bien no era tan mala como al principio, tampoco destacaba. Esto fue así hasta la llegada del arco de supervivencia universal, en el que 8 de los 12 universos existentes se enfrentaron entre sí. La calidad de animación y de dibujo dio un salto abismal. Los diseños, el estilo y el color se transformaron para dar luz a un nuevo Dragon Ball Super, que en ocasiones recordaba un nivel visto solo en películas. Lo anterior fue en gran parte gracias a la supervisión de animación de Yuya Takahashi, quien priorizaba la expresividad por encima del diseño original de personaje, generando una atmósfera más cercana a la de Dragon Ball Z, pero con una identidad propia que aprovechaba los recursos de la animación moderna. Dragon Ball Super finalizaba con una épica batalla, que unía a antiguos rivales contra un adversario de poder sin medida. El ultra instinto de Goku, el sacrificio de Vegeta y la participación de Freezer quedaron marcados en las retinas de miles de espectadores, que posteriormente se reunieron en masa para vivir el final de forma inolvidable. El anime principal había terminado, pero la historia de Goku aún tenía un largo camino por delante. El impulso de Dragon Ball no podía desperdiciarse, por lo que en 2017 se presentaron ante Toriyama varias sugerencias para la historia de una nueva película. Sin embargo, ninguna de ellas lograba convencerlo. Eventualmente los productores darían en el clavo, sugiriéndole a Akira incluir a Broly como el antagonista de la película. Broly era un personaje que, aunque no pertenecía al canon, poseía, al igual que en sus películas, un carácter legendario para los fanáticos. Un Saiyajin salvaje que compensaba su falta de desarrollo con un espectáculo visual, producto de un poder sin restricciones. La campaña promocional de la cinta se centró en el cambio artístico que se efectuó sobre los personajes. Era una manera de refrescar la franquicia, valiéndose de diseños más cercanos al estilo contemporáneo de Akira Toriyama. Así las cosas, se llevaron a cabo audiciones en las que el trabajo de diversos animadores fue evaluado por el autor. Finalmente, Naohiro Shintani fue seleccionado como el supervisor de animación y diseñador de personajes. Los cambios artísticos eran evidentes. Las coreografías nunca se habían visto tan frescas, y los personajes gozaban de una libertad y naturalidad difícil de igualar. Dragon Ball Super Broly sorprendió entregando un trasfondo más interesante para Broly, una animación espectacular potenciada por el manejo del color, y una aproximación mucho más equilibrada entre el tono ligero y la acción. Y por último, pero no menos importante, introducían el canon a Gogeta, uno de los personajes más queridos por el fandom. En la opinión de este humilde servidor, hablamos de la mejor película de Dragon Ball hasta el momento, una consolidación perfecta del fuerte significado del legado de la obra, que aún así se integra sin problema con los tiempos que corren. A pocos días del final del año 2018, el manga estrenaba una nueva historia, el arco del prisionero de la Patrulla Galáctica, también conocido como el arco de Moro, y el 21 de enero del 2021 se presentaba el arco del sobreviviente Granola. Durante un tiempo considerable, los seguidores de la franquicia estuvieron entretenidos con los acontecimientos de la historia. El ultra instinto dominado de Goku y el ultra ego de Vegeta cautivaron a los lectores, que se mostraron aún más sorprendidos al descubrir que los héroes no eran los únicos con nuevas transformaciones. El 11 de junio del año siguiente, se estrenó la película más reciente de Dragon Ball hasta la fecha, Dragon Ball Super Super Hero, un título cuando menos curioso. Esta nueva animación rescataba a la antigua Patrulla Roja,
Retomaba el concepto de humanos artificiales con Gamma 1 y Gamma 2, y de la misma manera que lo hizo con Freezer en el 2015, empleaba un icónico villano del pasado como antagonista principal, Cell. Pese a lo bien recibida que fue la animación de 2018 con Dragon Ball Super Broly, Super Hero era presentada a través de animación CGI, hecho que en definitiva no agradó a todos. Considerando la pesadilla que representaba animar a Cell en el anime, es muy probable que el cambio de recurso obedeciera a una cuestión de practicidad. En esta entrega, tanto Gohan como Piccolo recibían nuevas transformaciones que los situaban en una posición de poder similar a la de Goku y Vegeta. Posteriormente, el manga expandió la historia de la película en el arco de los superhéroes. El 7 de marzo de 2024, el mundo entero recibió la triste noticia del fallecimiento de Akira Toriyama. A través de un comunicado se informaba que un hematoma subdural había sido la causa de su partida, 6 días antes, y que además, el funeral había sido llevado a cabo en presencia de su familia cercana y algunos parientes. Siguiendo la filosofía de su vida, la carta informaba que Akira no deseaba flores, regalos de condolencia, visitas o cualquier tipo de ofrecimiento, y asimismo solicitaba que no intentaran realizar entrevistas con su familia. Hasta en sus últimos días, se mantuvo firme en su anhelo de conservar una vida tranquila. Con la marcha de Akira Toriyama, una parte de la infancia de millones de personas se vistió de luto. Las redes fueron el sitio de encuentro de adultos y jóvenes, que le rindieron honor y respeto a una figura que, en vida, ya era una leyenda. Las ilustraciones, animaciones y homenajes varios representaban tan solo una muestra del cariño que la gente tenía por la obra y su autor, una forma de retribución por haber entregado algo tan grande. You will always be number one. La muerte de Toriyama generó conversaciones alrededor de la preocupante esperanza de vida de muchos mangakas. Las duras condiciones de trabajo y la cultura de la explotación, tan propias de algunos sectores de Japón, son preocupantemente naturales dentro del ámbito del manga. Toriyama tenía apenas 68 años al momento de su fallecimiento, en un país conocido por su gente longeva y saludable, que en 2023 gozaba de una esperanza de vida de 84 años. Según el análisis de un usuario de Twitter, la edad promedio de fallecimiento de los mangakas era de 62.6 años, considerablemente más baja comparada con el promedio general de la nación. La falta de sueño, el apuro de intereses corporativos y la poca empatía por parte de las grandes marcas hacia aquellos que les dan una razón de ser, volvieron a ser tema de discusión. Aún con desconsuelo, los seguidores de Dragon Ball y Akira Toriyama recibieron un regalo final, la última serie de la franquicia en la que Akira estuvo involucrado, Dragon Ball Daima. Una vez más, Goku era transformado en niño, pero ahora acompañado de todos sus amigos. Envueltos en una disputa con el mundo demoníaco, su misión es usar las esferas del dragón de dicho lugar para volver a la normalidad y acabar con una nueva amenaza. Ubicada entre el final del arco de Majin Buu y el inicio de Dragon Ball Super, Daima aportó una cantidad más que considerable de trasfondo para el universo del dragón, y aunque contenía varios agujeros de guión, supo compensarlo con corazón, buena animación y una historia lo suficientemente interesante, que resultaba en una amalgama conformada por la aventura del Dragon Ball clásico y la acción de las series posteriores. Podría interpretarse como la versión canónica de Dragon Ball GT, que nos trajo de nuevo al Super Saiyajin 4 y una serie de nuevas posibilidades a abordar en el futuro, con el mundo presentado. Sería una labor compleja listar todos los productos que Dragon Ball influenció. Su esencia ha tocado incluso los lugares más recónditos del mundo. Los más fanáticos lo han disfrutado, y sorprendentemente, aquellos que no sienten ningún tipo de interés por la obra, entienden sin dificultad a quién te refieres cuando les hablas de Son Goku. A pesar de que no es el protagonista más completo del shonen, sí podría considerarse como el más icónico, uno que no se desarrolla demasiado, pero que genera desarrollo en aquellos que lo rodean. Tan importante como ha sido Goku, no es de extrañar que Japón cuente con una festividad en su honor. El 9 de mayo, Día de Goku. Múltiples artistas del manga han sido influenciados por Dragon Ball, y no han perdido oportunidad para expresar su admiración hacia la obra. Considerar que Dragon Ball cimentó las bases para el surgimiento de obras culturalmente influyentes como Naruto, One Piece y Bleach
solo deja de manifiesto el inigualable legado del mundo creado por Toriyama. Asimismo, Dragon Ball Super Gallery, proyecto con motivo del aniversario número 40 de Dragon Ball, permitió apreciar la magnitud de esta serie por medio de 42 ilustraciones de 42 mangakas de renombre, quienes homenajearon todas las portadas del icónico manga. Pero Dragon Ball no se queda ahí. La animación occidental, los cómics y el cine han hecho eco de su presencia en el mundo, y cada una de esas veces, el público ha notado sin problema de quién se trata. ¡Qué feo canta! ¿Que no hay Dragon Ball Z? Internet también ha cobijado cientos de modos de expresión de seguidores apasionados por el mundo dragón. Animaciones, teorías, discusiones, tributos, ilustraciones y un largo etcétera, que perfectamente podría abarcar su propio video. Toriyama era un hombre sencillo, con aspiraciones sencillas. Su propósito era dibujar, y con su obra solo buscaba entretener, darle al lector un rato agradable. No le importaba prácticamente nada transmitir un mensaje, pues en su opinión, ya había autores que creaban mangas con esa misión. Con todo y su mala memoria, Akira creó una leyenda, y en el proceso se convirtió él mismo en una también. Considerando la magnitud de su creación, la información disponible sobre el autor parece más bien escasa. Toriyama siempre se distinguió por valorar enormemente su privacidad. Más que halagarlo, todos los asuntos relacionados con la fama y el público lo agobiaban y confundían. La fortuna no lo hacía menos humilde, y de hecho, para bien o para mal, jamás entendió por completo lo extraordinario de su obra y cuánto significó para el mundo. Pese a que no pretendía dejar un mensaje, finalmente sí que lo hizo. Dragon Ball, entre humor y batallas, destaca el poder de la voluntad y el querer mejorar siempre. Por su parte, la vida de Akira Toriyama nos recuerda que la genialidad no existe, y que aquellos que suelen destacar en su vocación son personas mortales, que como todos, enfrentan fracasos y momentos difíciles, pero que aún así continúan adelante. Son personas con determinación y resiliencia, que también recibieron el apoyo de muchos. Probablemente la magia de Dragon Ball se encuentre justo en su sencillez, en la intención de Toriyama por contar una historia desprovista de cualquier pretensión, que gracias a la intervención de personas clave y del público, se elevó hasta alturas insospechadas. Un regalo para el mundo. Si llegaste hasta aquí, te agradecería enormemente que dejaras tu like y comentario. Videos como este cuestan muchísimo, pero valen la pena si al menos una persona los disfruta. Puedes suscribirte para ver más contenido similar, activar la campana de notificaciones y seguirme en las redes que aparecen en pantalla. Espero que comentes y me sugieras temas que te llamen la atención. Sin más que decir, hasta la próxima.